Hola chicos, este es el segundo video que voy a subir para continuar con el material que nos queda pendiente por revisar. El primer video que subí tenía que ver con cuestionarios, ¿cierto? Ahora vamos a seguir hablando de cuestionarios, pero nos vamos a meter en un tema que toqué precisamente de manera muy somera en el video anterior y que tiene que ver con la medición de actitudes. ¿Ya? Em, bueno, la medición de actitudes es em, una forma, ¿cierto?, de estructurar, ¿cierto?, respuestas para un cuestionario. ¿Ya? Básicamente se llama así porque lo que mide es actitudes, ¿ya? Y podemos definir una actitud, ¿cierto? Como una predisposición aprendida, ¿cierto? Que tienen los individuos para responder de manera consistente, de una forma favorable o desfavorable hacia un objeto que se le plantea, ¿ya? Nosotros en general como seres humanos tenemos actitudes hacia muy diversos objetos y símbolos que se nos presentan a diario, ¿ya? Por lo general, nosotros lo interpretamos como una tendencia de carácter anímico, afectivo, más que cognitiva, digamos, ¿ya? Respecto de algo que se valora, o sea, más que algo que lo pensemos, ¿ya? Tiene que ver más que ver con los sentimientos. Como consecuencia de ello, ¿cierto? Implica que eso genera ciertas tendencias, ¿ya? O disposición que puede ser permanente, ¿cierto? A comportarse de determinada forma ante aquello que nosotros le asignamos cierta importancia, ¿ya? Entonces, las actitudes son solo indicadores de conducta, pero no el comportamiento en sí mismo, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que la actitud es un indicador que posteriormente puede derivar en un comportamiento, pero no necesariamente es el comportamiento en sí. Para que se entienda esto, les voy a dar un ejemplo, ¿ya? Yo puedo tener, ¿cierto?, una actitud favorable o desfavorable hacia la contaminación. Entonces, si yo detecto que una actitud es favorable hacia la contaminación, eso no significa que los sujetos que estén tomando acciones o comportamientos más ambientales, ¿ya? Lo que detectamos solo está representando la posibilidad de que esto ocurra en el futuro, ¿ya? Eh, lo bajo aún más. Em, yo puedo tener cierta disposición, ¿cierto?, frente a la contaminación, ¿ya? Me parece que es algo que, ¿cómo se llama?, que, que es dañino para el planeta y todo el cuento, pero eso no significa que yo en la casa recicle, ¿ya? Entonces tengo una disposición favorable, pero no significa que sea mi comportamiento, ¿ya? Entonces, a eso hablamos cuando nos referimos a una actitud frente a las cosas, ¿ya? Yo puedo tener la actitud, pero no necesariamente el comportamiento, ¿ya? Puede eventualmente transformarse en el comportamiento, eso sí, ¿ya? Ahora, las actitudes tienen diferentes propiedades, ¿ya? Entre las que nosotros podemos destacar la primera, que es la dirección, es decir, que la actitud puede ser positiva o negativa, ¿ya? Y la intensidad, que puede ser alta o baja, ¿ya? Entonces, uno de las formas de medir actitudes es a través del método o escala Likert, ¿ya? Que vamos a tratar de explicar acá. Este método o escala Likert, ¿ya? Se desarrolló hace mucho tiempo atrás, por la década de los 30, ¿ya? Se sigue usando mucho en la actualidad, por lo tanto se mantiene muy vigente, ¿ya? Consiste básicamente en un conjunto de ítems que son presentados a las personas de forma de afirmaciones o juicios ante los cuales, ¿cierto? Se pide reacción, la reacción que tienen a esas afirmaciones o juicios de las personas, ¿ya? Em, Se presenta una afirmación entonces y se pide a la persona que exprese su reacción eligiendo uno de los 5 puntos de la siguiente escala, ¿ya? Muy de acuerdo, ni en acuerdo ni en desacuerdo, ¿cierto? En desacuerdo, muy en desacuerdo, ¿ya? Ustedes han hecho muchas veces encuestas en Duoc que tienen, ¿cierto?, este método, ¿ya? Por lo tanto, se presentan afirmaciones, ¿cierto? Y ustedes las clasifican según lo que ustedes piensan, ¿ya? Según la actitud que ustedes representa lo que le están afirmando, ¿ya?
a cada punto, ¿ya? O tipo de respuesta se le asigna un valor numérico, ¿ya? De tal manera que cada encuesta va teniendo una puntuación respecto a cada afirmación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, muy de acuerdo se le asigna un 5 puntos, de acuerdo un 4, ni de acuerdo ni en desacuerdo un 3, en desacuerdo un 1 y muy en desacuerdo, perdón, en desacuerdo 2 y muy en desacuerdo un 1, ¿ya? Entonces, son formas de asignar puntuación, ¿ya? Las afirmaciones califican, ¿cierto?, el objeto de actitud que se está tratando de medir, ¿cierto? Y deben, obviamente, expresar una relación clara y lógica, ¿cierto?, en relación a lo que se está preguntando. No excediendo más, ¿cierto?, de 20 palabras en esas afirmaciones de las que hablamos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo tengo como objeto de actitud o valor las elecciones, ¿ya? Yo podría decir las siguientes afirmaciones. Las elecciones son parte esencial de la democracia. Una afirmación. Otra afirmación podría ser, las elecciones permiten la representación de los ciudadanos, ¿ya? Las elecciones permiten la expresión de los intereses de los sujetos, o las elecciones permiten la alternancia en el poder, ¿ya? Esas 4 afirmaciones, ¿ya?, sobre las elecciones, yo podría clasificarlas, ¿cierto?, con la respuesta muy de acuerdo, ni en acuerdo, ni en desacuerdo y muy en desacuerdo, ¿ya? Y en función de eso ustedes asignan la respuesta que más los representa. Y esas respuestas, como dijimos anteriormente, ¿cierto?, van teniendo puntuación, ¿ya? Nosotros hablamos de que las afirmaciones tenían dirección. Las afirmaciones que se formulan para calificar los objetos de actitud pueden tener direcciones favorables o positivas, ¿cierto?, como dijimos anteriormente, y también desfavorables o negativas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? En que yo hablo de dirección positiva, significa que califico favorablemente el objeto de la actitud que quiero medir. Por ejemplo, el transporte urbano de Concepción es confortable. Si se fijan, esa frase, ¿ya?, está expresada en positivo, ¿ya? Habla de lo cómodo o confortable que puede ser el transporte urbano en Concepción. La atención del usuario del transporte urbano en Concepción es gentil, también está presentado en positivo, ¿ya? Los buses del transporte urbano en Concepción son nuevos, también en positivo, ¿ya? Entonces, si se fijan, las posibles respuestas a esas son muy de acuerdo, ni de acuerdo, en desacuerdo, ¿cierto?, con sus respectivos puntajes, ¿ya? Ahora, yo también podría presentar esa mismo en términos desfavorables, ¿ya? Es decir, una dirección negativa, ¿ya? Entonces, que califico desfavorablemente el objeto de actitud. Mientras más de acuerdo estén con la afirmación, es menos favorable, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que yo presento en negativo esto. El transporte urbano de Concepción es incómodo, ¿ya? Ya no es en positivo, ¿cierto? La atención del usuario del transporte urbano de Concepción es mala, ¿ya? Y asigno puntaje, pero si se fijan, el puntaje cambió, ¿cierto? En términos de orden, ¿ya? Muy de acuerdo ya no es 5 puntos, sino que es el puntaje menor, ¿ya? Entonces, esa es la condición que nosotros debemos tener claro, dependiendo si presentamos en positivo o en negativo. Cuando es en negativo, ¿cierto?, el muy en desacuerdo tiene el más puntaje y muy en de acuerdo el menor puntaje. Y cuando es en positivo, ¿cierto?, muy de acuerdo tiene el mayor puntaje y muy en desacuerdo el menor puntaje, ¿ya? Eso es importante de entender. Entonces, ¿cómo obtengo la puntuación, cierto? Con grados de acuerdo, ¿cierto? Aceptación, ¿ya? O negación, ¿cierto? Verdadero o falso, frecuencia, nunca, a veces, siempre, etcétera, ¿ya? Evaluación de notas, ¿cierto? O como de esos grados de acuerdo, los muy de acuerdo, etcétera, ¿ya? Hay varias formas de presentar los tipos de respuesta, ¿ya? Es importante, sí, que sean parecidos, ¿cierto? O estándar, ¿cierto? Cuando aplicamos en el cuestionario, ¿ya? La escala entonces debe ser única para todos los ítems que yo estoy preguntando, ¿ya? Entonces, ¿cómo obtenemos la puntuación? ¿Ya? Yo planteo, por ejemplo, un objeto de actitud, que en este caso tiene que ver con una clínica, por ejemplo, ¿ya? Aquí vamos a hacer un ejemplo concreto, la Clínica Universitaria de Concepción, ¿ya? Entonces, yo planteo lo siguiente. El personal de la clínica atiende bien a sus usuarios. Si se fijan, está en positivo, ¿ya?
La dirección de la clínica se caracteriza por atender los reclamos, también está en positivo. Todo, ¿cierto? Con sus muy de acuerdo, ni de acuerdo, no de acuerdo, ¿cierto? Las posibilidades de respuesta, ¿ya? Luego, el servicio presta la clínica es de muy buena calidad, la clínica informa claramente los servicios que puede prestar, ¿cierto? Quinta pregunta, la clínica es muy lenta en la entrega de exámenes, la infraestructura de la clínica es moderna, ¿cierto? La clínica tiene procedimientos bien definidos para la atención de sus pacientes. Los profesionales que atienden en la clínica poseen mucha experiencia en la atención de salud. ¿Ya? Si se fijan, ¿ya? Lo que acabamos de revisar tiene un solo error. ¿Ya? Y es que todo está expresado en positivo, salvo la pregunta 5, que está en negativo. La clínica es muy lenta en la entrega de los exámenes. ¿Ya? Por lo tanto, ahí nos cambiaría la puntuación. Por lo tanto, eso hay que corregirlo. O lo presento en positivo o lo presento en negativo todo. ¿Ya? Pero no puedo tener estas diferencias ahí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se van a afectar los puntajes. Entonces, es muy importante tener. Entonces, esa la podríamos cambiar por la clínica entrega de manera expedita los exámenes. ¿Ya? Entonces, así tenemos todo en positivo. ¿Ya? Luego, la forma de obtener el puntaje, ¿ya? Es que, si ustedes se fijan en el ejemplo, habían 8 preguntas, ¿ya? En caso de que cualquiera de esas preguntas, ¿ya? Todas las respuestas fueran muy en desacuerdo, yo tendría el puntaje mínimo. Y en este caso serían, muy en desacuerdo es 1, por lo tanto si tengo 8 preguntas serían 8. Entonces, nos vamos aquí al extremo izquierdo de esta línea, ¿cierto? Dice lo menos favorable 8. Y lo más favorable es 40 porque el puntaje máximo, si yo estoy muy de acuerdo, ¿cierto? Tendría 5 puntos cada pregunta, son 8 preguntas, por lo tanto tendría 40 puntos. ¿Ya? Por lo tanto, la forma de obtener la puntuación, ¿cierto? De cada respuesta, ¿ya? Es puntaje máximo más puntaje mínimo dividido por 2, ¿ya? Y ahí nos va a dar más o menos un lugar, ¿cierto? De un valor, ¿cierto? Dentro de la línea, ¿ya? Para ubicar cómo en el fondo es, ¿cierto? La actitud al medirla, ¿ya? Entonces, si yo tengo el puntaje máximo, el puntaje mínimo, lo divido en 2, ¿cierto? Voy a obtener, ¿cierto? Cómo es la actitud hacia esta clínica, ¿ya? Ahora, algunas reglas para la construcción de estos ítems de la medición de actitudes. Primero, evitar ítems que se refieran al pasado, ¿cierto? No incluir ítems que tengan más de una aseveración, ¿ya? Porque puede entrar a confundir. Los ítems deben ser cortos, estar escritos en forma directa, con palabras simples y ser de interpretación clara. De hecho, dijimos hace un rato atrás que eventualmente no deberían tener más de 20 palabras, ¿cierto? Evitar palabras como siempre, todos, principalmente, a veces, solo, ¿ya? Básicamente porque podrían inducir respuestas, ¿ya? Y evitar aseveraciones de hechos objetivos, ¿ya? Eso es, en reglas generales, cómo se construye una escala Likert, ¿ya? Para medir actitudes, ¿ya? Voy a tratar de subirles algún material relacionado con escala Likert para complementar esto, pero aquí tenemos las bases para que se entienda de qué manera sirve y cómo se mide, ¿ya? La idea es que cuando yo construyo un cuestionario, ¿cierto? Con medición de actitudes, siempre conserve esto y no vaya estructurando una pregunta con escala Likert, otra pregunta con pregunta abierta, etcétera, ¿ya? Porque si no pierde el sentido de cómo voy a medir después los resultados. Cuando yo quiero medir actitudes respecto a algo, ¿cierto? Este es una forma de abordar un cuestionario, ¿ya? Eso es cuanto quiero comentarles en este videito, ¿ya? De tal manera de que así vayan asimilando el contenido de manera más pausada, ¿cierto? Puedan revisarlo con tranquilidad, echarlo para atrás si necesitan ver algo, ¿ya? Y cualquier duda no lo hacemos por correo electrónico o en el mismo video, ya que como ustedes saben esto yo lo voy a subir a YouTube y ahí tiene comentarios, también pueden comentar ahí, ¿ya? También retroalimentación de qué falta, si falta agregar algo, si está bien, si está mal, ya me va a servir mucho a mí, ¿ya? Un abrazo, que estén bien.